Desde su rincón con micrófono en mano, Valentina llega joven pero en el camino, con preguntas sabias, curiosa y tan fiel. A todos los invitados les saca lo que es real. El espacio de Valentina, un podcast genial, con su voz tan fresca nos lleva a lo esencial. Hola exploradores, bienvenidos a un nuevo episodio del Espacio de Valentina. Hoy vamos a hablar de algo que seguro pasa frente a nuestros ojos todos los días y ni lo notamos. La naturaleza que sobrevive en medio de la ciudad. Conmigo está Surya Ivonne González Jaramillo, doctora en Ciencias Biológicas por la UNAM y creadora de La Otra Repsa, un movimiento que busca dar a conocer y proteger a la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Vamos a descubrir qué animales y plantas viven ahí sin que lo sepamos, por qué esa reserva es tan importante y qué podemos hacer para cuidarla. Bienvenida. Gracias, Valentina, gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ti por aceptar. Y antes de meterte de lleno a estudiar la naturaleza, ¿ya andabas de curiosa observando los animales dentro de Ciudad Universitaria? Sí, fíjate que a mí me empezó a gustar el Pedregal de San Ángel cuando estudié en el CCH. Yo estudié en el CCH Sur, entonces ahí hay como pues pedacitos de pedregales y me gustaba mucho observar pues las aves, el pedregal. Ay, pues qué padre. A mí igual me gusta ese tipo de cosas, pero de repente sí quiero andar de lejito. Y casi nadie que camina por aquí, por la CEU, se imagina la cantidad de fauna que hay por aquí. ¿Tú cuándo empezaste a notarla de verdad? Pues yo creo que fue ya hasta que después del CCH me empecé a ir al Jardín Botánico y ahí hay un pedacito de reserva ecológica, entonces empecé a ver a las lagartijas. La verdad es que me llamaron mucho la atención sus colores y empecé a ver que había en un pedacito chiquito, había tanto plantas como animales, incluso llegué a ver hongos. Ahí fue cuando me empezó a llamar la atención. Sí, porque ahí ver todo en un solo lugar, pues ahí ya empieza a atraer a uno. ¿Y cuál es el animal que más te sorprende que llega justo aquí en medio del campus? Pues fíjate que el que más me sorprendió, hay muchísimos animales aquí, pero el que más me sorprendió ha sido la víbora de cascabel. La primera vez que yo la vi, sí, aquí hay cascabel, bueno, no aquí exactamente en el campus, pero por ejemplo en el jardín botánico a veces sí llegan a salir. Entonces la primera vez que la vi yo me impacté, de verdad me quedé así pues como petrificada, porque nunca me imaginé que hubiera un animal así en medio de la ciudad. Pues sí, porque generalmente esos, según yo, se encuentran, no sé, por Chiapas, Yucatán, por allá, y encontrarlo por aquí pues sí haber sido una gran sorpresa, y ahí nada más escuchando el cascabelito y uno ¿de dónde sale esa música? Sí, así son. ¿Y hay alguna especie en la UNAM que la gente confunda con otra o de plano ni sepa que está aquí? Sí, por ejemplo, ahorita hablando de las serpientes, a los cincuates que son como culebras, los confunden con serpientes de cascabel y piensan que son peligrosos, los matan, o por ejemplo los tlacuaches, que vengo caracterizada en tlacuache, la gente los confunde con ratas, con roedores. No. Y también los llegan a matar por eso. No, ellos que tienen, están más bonitos sus tlacuaches, no les hagan nada. Sí, ¿verdad? No les hagan nada, por favor. Y esa fauna del campus, de alguna manera, fue la que te fue llevando hacia lo que después sería la Repsa. Sí, de hecho, en parte ha sido la fauna. Yo soy fan como de las aves, los reptiles, pero en general de todos los animales, todos los seres vivos, sí tuvieron que ver mucho. Por ejemplo, las lagartijas de collar. Esas especies son de las primeras que observé, vi sus colores y yo nunca había visto, tienen como colores verdes azules, uh-huh, que nunca había visto yo pues en ningún otro lugar. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que te hizo enamorarte de la naturaleza que está aquí y no otra, pues no sé, en alguna otra parte de México o en alguna parte del mundo? En vez de irte a estudiar algo más de justo lo que te decía, no de selva, no sé, de Yucatán o no sé. Pues justo eso es algo que nos pasa mucho a los biólogos, ¿no? Los biólogos por lo general estudiamos y queremos irnos a otras áreas del país porque se supone que ahí está la gran biodiversidad, pero no es cierto. Yo me di cuenta de que también en las ciudades hay muchas especies, por ejemplo la repsa tiene 1500 especies. Entonces, aproximadamente, ¿no? Entre plantas, animales, hongos.
Entonces, me di cuenta de que este lugar alberga mucha vida y que en realidad si quiero hacer un cambio, primero tengo que empezar por las ciudades, en donde estamos la mayor parte de las personas, y que eso pues permite que se conserve tanto los ecosistemas que hay aquí como los ecosistemas que hay en otros estados. Pues sí, porque uno no puede andar empezando a cuidarle los ecosistemas de otros estados y ni cuidarle en la ciudad donde vive. Exacto, lo entiendes muy bien. ¿Y qué es la REPSA y por qué existe justo aquí, rodeada de ciudad por todos lados? O sea, norte, sureste y oeste, y la REPSA ahí en el centro. Pues fue porque aquí hubo una erupción de un volcán hace 1670 años, entonces surgió el Pedregal. La REPSA es como la última parte del derrame de lava que fue desde la Jusco hasta acá abajo, y entonces nosotros empezamos a construir alrededor, por eso es que está aquí en medio de la ciudad. Pues sí, porque yo no me imaginaba de que hubiera una reserva en medio de las ciudades. Yo pensaba que las reservas no se encontraran más por pueblos, por allá, y de repente me entero de que hay una aquí en Ceú. Sí. Y pues casi nadie se imagina que hay una reserva ecológica en la Ciudad de México como yo antes. ¿Por qué crees que la gente no lo sabe? Pues yo creo que son muchas cuestiones, pero principalmente creo que tienen que ver mucho las autoridades que son encargadas para la protección de esta área, que por ejemplo no hacen pues como tal una difusión más allá de la academia, no llegan a las personas y no les dicen que esto es una reserva, no les enseñan las especies que hay aquí, no les enseñan la importancia de esas especies. Sí, nada más cuando te enteras si te vas de la carrera de biólogo por ahí, porque, o sea, así de que justo las autoridades o algo estén promocionando pues las reservas como esta a lo largo del país y a lo largo de la ciudad, porque ahora pienso que hay muchísimas más, aunque no las conozca aún, pero pues bueno, ojalá que pues terminen siendo más difundidas, porque, o sea, también tienen fauna muy bonita y todo. Sí, de hecho eso es muy importante, que se difunda, que existen. Y pues, ¿qué animales o plantas viven ahí y que nos sorprenderían muchísimo? Pues en la reserva viven desde lo que te comentaba, las serpientes de cascabel, zorrillos, tarántulas, conejos también hay, lagartijas, ranas también llegan a ver, y de plantas pues hay. Lo que pasa con la reserva es que está en una zona biogeográfica importante en donde hay tanto especies de climas fríos como de climas cálidos, y entonces hay desde helechos, hay orquídeas, hay cactus, hay cempasúchil, hay anís. Ay, no, bueno, sí hay un montón. Sí. Y las orquídeas están vivas. Sí. Y eso de restaurar un ecosistema, ¿de verdad se puede regresar a como era antes, o ya nada más se puede hacer lo que lo que se puede? Pues la restauración lo que busca es regresar al ecosistema antes de que existiera la perturbación humana, pero en realidad es muy difícil porque a veces ni siquiera sabemos qué ecosistema había antes. Pues sí. Entonces la restauración pues es una ciencia que necesita muchas cosas, que es difícil también eliminar como esas fuentes de disturbio, y son pocos los casos que realmente funcionan. Pues sí, porque, o sea, se va. Bueno, pero, o sea, lo de restaurar un ecosistema sí suena difícil porque, por ejemplo, capaz sí sabíamos en qué especies viven ahí algo, pero como que volver a reintroducir todas las especies junto con todas las plantas y junto con los de todo, pues sí, aparte de una gran inversión, pues primero que las especies se vuelvan a adaptar, porque capaz sí cambió un poco no sé, el suelo por las plantas, no sé, y algunos animales ya no quieran vivir ahí, pues ahí se nos rompe todo otra vez. Sí, así es. Y pues, ¿qué tan fuerte es el problema de las especies invasoras aquí en la ciudad? Pues yo creo que como mucho en biología depende de la especie. Por ejemplo, el lirio acuático en Xochimilco sí es un problema que implica ya cosas sociales, conflictos sociales, pero también hay otras especies como por ejemplo los eucaliptos, que ya de alguna manera podría decirse que coexisten con las especies que hay aquí, que brindan refugio a los animales. Entonces depende de la especie que estemos hablando. Pues sí, porque yo tengo un eucalipto enfrente de mi casa y según yo eran australianos. Sí, así es. Porque no sé cómo llegó ahí, pero estaba desde antes que yo, pero, o sea,
de repente todo iba bien, de repente trajeron esas plantas y de repente ya se terminaron produciendo junto con las demás y pues ya ni siquiera se nota que dónde andan. Sí, Y pues, ¿cómo saben si algo es una especie invasora o nada más otra especie que llegó? pues el concepto de especie invasora tiene que ver con 3 características principales, las cuales son que sea exótica del lugar, o sea, que no sea nativa, que haya sido introducida por las personas y que genere conflictos sociales. Entonces debe cumplir eso, aparte de una serie de barreras que debe haber pasado esta especie para que pueda pues vivir en el ecosistema donde llega. Pues, entonces a veces las especies invasoras se catalogan así, pero hay otras especies que la gente cree que son invasoras y no lo son. ay, pues sí, porque, o sea, generalmente el ser humano es el que lleva las especies invasoras a los lugares, o sea, por sí solos los animales o las plantas terminan en su propio lugar y diciendo estoy aquí cómodo, estoy en paz, ¿por qué movernos? Pero no, el ser humano llega, mete mano, mete, no sé, gatos, mete perros, mete ratones, mete cerdos, como la colonización española, y pues ahí termina todo, pues aparte de cambiando, o se nos extinguen algunas especies, como el dodo, o simplemente dicen que se extinguieron, que no siguen vivas, y hay algunas que simplemente andan ahí 50-50, de que algunos dicen que siguen vivas y otros no, así que pues está difícil, pues nosotros nos complicamos la vida a los animales tanto como nosotros. Sí. Y pues los árboles que vemos en las calles, ¿de verdad ayudan al ecosistema o nada más son más como decoración? No, claro que son muy importantes los árboles porque, bueno, sabemos que la mayor parte del oxígeno viene de los océanos, pero en realidad los árboles, aparte de que nos dan oxígeno, capturan carbono, nos dan sombra, como este que ahorita tenemos aquí, De sombrilla. nos dan, por ejemplo, regulan la temperatura también y nos ayudan a controlar, pues, el ruido también. Pues sí, porque aunque como tú dices, para los océanos son los que nos llevan el oxígeno, pero no absorben el carbono, entonces y los árboles lo absorben, lo convierten y lo sacan como oxígeno, así que pues ahí nos andan ayudando y nosotros talándolos, Sí. pobres árboles. Y pues, ¿cómo nació la idea de la otra repsa? Pues la otra repsa surgió después de que yo vi el otro lado de la repsa, después de haber sido voluntaria en la repsa, en la CERREPSA, después de haber estudiado muchos de mis proyectos de investigación ahí en la repsa, de licenciatura, maestría y doctorado, y yo me di cuenta de esta otra cara que tiene la repsa, que la gente a veces no la ve, no ve sus problemas, no ve los animales que existen, no sabe que es una reserva. Entonces surgió como esa idea de enseñarle a la gente la otra cara que no muestran pues las instituciones de esta reserva. Pues sí, porque nada más las mantienen ahí escondidas diciendo quien la encuentra la encontró y pues ahí que se divierta, quien no, pues ya ni modo, no la vio. Y pues, ¿por qué el nombre de la otra? ¿Qué hay detrás de eso? Pues justo es la otra cara, lo que no se muestra en sí en la repsa es lo otro, lo que falta de lo que se muestra en la institución. Y pues, ¿qué tan en riesgo está la reserva ahorita? Pues yo personalmente pensaría que en un riesgo medio alto, ya que aquí hay construcciones, frecuentemente hay construcciones en los pedregales aledaños que no son reserva, pero que ayudan a que las especies pasen de un lugar a otro. Hay muchos problemas como atropellamiento de fauna, abandono de perros y gatos, incendios también, daño a la vegetación. Entonces yo considero que es, pues, aparte de que la gente no la ve, no sabe que es reserva ecológica, yo consideraría que medio alto. Pues sí, porque el atropellamiento sí está feo y aparte el abandono, porque o sea, el país tratando de evitar que abandonen perros y gatos y terminan pues igual, y luego el atropellamiento, pues por lo menos que los conductores se den cuenta y no vayan a una máxima velocidad a donde le permita su coche, porque no sé, el pobre Tlacuache ahí bien feliz cruzando la calle, volteando a los dos lados y de repente sí, ya no llega a casa. no se fue a la hornilla. Sí. Y pues la gente que iba alrededor, ¿sabe lo que tiene al lado o cuesta trabajo que se den cuenta? Yo creo que sí saben, sí conocen, porque yo he visto mucha gente que viene los fines de semana a pasear a sus perros, a andar en bicicleta. Lo que no saben es que es reserva ecológica. Y piensan que es un parque, lo más seguro. Sí, de hecho sí. Y pues, si la repsa desapareciera, ¿qué perderíamos realmente como ciudad?
pues perderíamos muchas cosas, empezando por el patrimonio histórico. Digo, no todos tenemos la fortuna en el mundo de tener una reserva ecológica en medio de la ciudad que haya surgido después de una erupción volcánica. Y ya después de todo esto, yéndonos a los servicios ambientales, pues captación de agua, reducción de ruido, reducción de temperatura, bienestar emocional, porque las áreas verdes nos dan bienestar emocional. Sí, porque son tranquilitas ahí. Y algunas personas hasta se van a meditar a las áreas verdes y sin saber que tal vez les salga una víbora de cascabel. Bueno, pero no hay que alterarla. Y si yo no soy bióloga ni nada parecido, ¿cómo puedo ayudar a cuidar este tipo de reservas? Yo creo que no necesitamos ser biólogos para conservar un área verde. En muchas partes del mundo la gente, la sociedad ha salido a conservar estas áreas. Creo que lo primero que se necesita es saber que existen, que estamos coexistiendo con otras plantas, con otros animales, interesarse por ellos, respetarlos, y ya de ahí, por ejemplo, particularmente en la reserva podría pues reducir la velocidad, no tirar basura, no abandonar a los perros y a los gatos, de tener a los perros que vengan a pasear con correa para que no pues se coman alguno de los animales de aquí. Pues sí, porque capaz algún perro ha de decir, esa ardilla que es un tlacuache, se ve, bueno, es una ardilla, va, le asusta, el tlacuache no sabe, creo que no sabe trepar árboles y pues, adiós. Sí, trepa. ¿Así trepa? Sí, trepa, con la colita se agarran. Ah, qué padre. Sí. Y pues, ¿hay alguna especie ahí que sea como tu consentida, que sientas que la cuidas muchísimo más que las demás? Pues yo creo que no, creo que a mí en general me gusta mucho la reserva, el pedregal en sí, y yo creo que para conservar todas las especies necesitamos conservar su hogar. Entonces no creo que haya alguna que me guste proteger más que las otras. Creo que me gusta más como proteger todo el pedregal más todas Sí. las especies que Ahí hay. diciendo, mi especie favorita es el pedregal. Así prefiero a todas. Sí. Y pues, ¿qué tan cierto es que estar cerca de la naturaleza, aunque sea poquita, nos hace mejor? Es muy cierto, de hecho hay estudios científicos que demuestran que necesitamos a la naturaleza para tener bienestar psicológico, bienestar emocional, y que necesitamos 16 metros cuadrados por persona para tener esa salud emocional. No, bueno, y contando las personas de la ciudad, son un montón. Sí, Y pues, ¿te ha tocado enfrentarte a gente que quiere construir o desarrollar donde no debería? Pues no directamente, pero sí recuerdo que cuando estaba en la licenciatura querían construir en un pedregal en mi facultad, y recuerdo que apoyé al grupo de estudiantes que estaban ahí, y después me uní como a jornadas de limpieza para apropiarnos pues como de ese pedregal y no dejar que lo construyeran, pero sí fue una experiencia muy bonita porque al final se conservó ese lugar. Ay, qué bien, se salvó. El esfuerzo dio fruto. Sí. Y pues, si alguien va a la reserva por primera vez, ¿qué le dirías que busque o en qué se fije? Pues yo le diría que primero apagara su celular, se desconectara un poquito del mundo y que empezara a observar desde la parte baja, desde cómo se ve la roca, lo hermosa que es la roca, las especies que están, y empezara a ver hacia arriba de las aves, los otros animales que lograra ver, las plantas, los colores, que oliera también. Pues sí, porque sí es muy bonito estar rodeado de naturaleza, pero si uno va con el teléfono ahí caminando entre ellos, pues dirán, ¿para qué vine a pasear con mi perro? Porque pues era un parque, pero no me di cuenta de la fauna que hay ahí. Y si se dan cuenta, pues van a decir, pues qué bonito, está hermoso, ya no voy a traer mi teléfono, lo voy a abandonar en mi casa. Y pues, sí, ¿y qué fue lo que más te sorprendió aprender de los ecosistemas urbanos? ¿Hubo algo que no esperabas? Sí, realmente yo no me esperaba encontrar pues tanta biodiversidad. Yo pensé que en realidad no había en ecosistemas urbanos tantos animales, tantas plantas. Entonces cuando entré a la reserva me di cuenta de que hay muchísimas especies que incluso no están en otros ecosistemas. Uh-huh. Y si pudieras lograr una sola cosa con la otra Repsa en los próximos años, ¿cuál sería? Pues a mí me gustaría lograr primero que las personas la vean, que sepan que está ahí, que la observen con sus ojos, que de alguna manera se encariñen con ella para que en un futuro la protejan. Pues sí, porque, o sea, estar ahí nada más sin saber la existencia de la Repsa, pues es muy bonito, nada más
Hay algunas personas que no sé por qué, pero le tienen miedo a alguna que otra cosa de la naturaleza, pero de ahí en fuera todo es muy bonito y pues sí, sería muy padre que lo conocieran más, pues aparte para ayudar a protegerlo, pues para que sepan más que la ciudad no solo es una ciudad así como tal, sino también tiene sus espacios de área verde en cada zona y pues eso está hermoso. Sí. Y pues si le podías dejar un último mensaje a nuestros oyentes, ¿qué les dirías? Pues yo les diría que cuiden sus áreas verdes, que protejan sus parques, sus bosques, que están pues cerca de ellos, que se conecten con la naturaleza y que se den cuenta que coexistimos con otras especies que merecen nuestro respeto. Y pues, ¿tienes alguna red social pues para que te vayamos a seguir? Sí, La Otra Repsa, se llama así, La Otra Repsa. ¿En cuáles redes sociales te encuentras? Estamos en Instagram y en TikTok. Ok, pues para que la vayan a buscar y me daré cuenta, ¿eh? La van a buscar. Y pues, Surya, muchísimas gracias por aceptarme esta entrevista, muchísimas gracias por comentarnos de La Otra Repsa. Haces un trabajo muy bonito ahí, de verdad me agrada mucho pues que se cuide este tipo de zonas aquí en medio de la ciudad, porque, o sea, es cuidar el último cacho de área verde que nos queda aquí en la ciudad, porque de ahí en fuera todo es puro pavimento. Y pues muchísimas gracias otra vez por aceptarme mi entrevista y pues a ustedes exploradores, muchísimas gracias igual por escucharme una vez más. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para no perderse ningún otro capítulo. Nos vemos en el próximo episodio del Espacio de Valentina. Chao.